Vamos a hablar de la reunión mensual del Consejo del IASB. De los puntos interesantes que están tocando está el de los estados financieros primarios. Aquí se aceptaron recomendaciones respecto a cuestiones específicas aplicables a las entidades con actividades comerciales y ahí se enfocó prácticamente estas recomendaciones a cómo categorizar los financiamientos por este tipo de entidades, la revelación que deben de hacer de sus gastos operativos, ya sea por naturaleza en las notas, y también revelar las partidas inusuales. También se discutió en este punto la definición de términos inusuales, pero sigue aún sin quedar claro la dirección que se tomará el IASB para definir lo que son elementos inusuales. En cuestión de pasivos a largo plazo con obligaciones, se aprobaron los pasos restantes, que son votación y publicación, para finalizar las mejoras que hay a la NIC 1, que es presentación de estados financieros. Esto se llevará a cabo en este último trimestre de este año y en esas mejoras pues se habla precisamente de la clasificación de los pasivos de corto a largo plazo, comentando que solo las obligaciones que existan contractuales que una entidad deba de cumplir en o antes de la fecha de presentación de informes afectarían la clasificación del pasivo como corto o largo plazo y que los requisitos de clasificación aplicarían únicamente a esos pasivos derivados de acuerdos de financiamiento. También se habló de la revelación de información sobre obligaciones. En este caso, cuando una entidad clasifique pasivos de largo plazo con obligaciones derivados de financiamientos, deberá de revelar la naturaleza de estas obligaciones, evaluar los riesgos en que los pasivos puedan ser exigibles dentro de los 12 meses siguientes, incluyendo también la naturaleza de las obligaciones, fecha de cumplimiento, riesgos potenciales que afecten el cumplimiento. Y por último, se aprobó la presentación separada, es decir, que esta entidad con pasivos de largo plazo con obligaciones debe de revelar el monto en libros de dichos pasivos y aclarando en notas lo anterior que habíamos mencionado de dar información adicional sobre su naturaleza, riesgos, etcétera. Estas mejoras tienen un efecto prospectivo y su vigencia es a partir de todos los periodos de informes anuales que comiencen en enero del 2024. Y una aclaración rápida, la presentación por separada fue rechazada, es decir, habían dicho cuando tenía cierto tipo de deuda, tenía deuda a largo plazo de dos tipos, sin y con cláusulas, y siempre dijeron pura nota, nada en balance, nada más para que quede claro. Sí, gracias, es correcto, se abandonó el requerimiento, tienes toda la razón. Muchas gracias por la aclaración. En el siguiente proyecto que se refiere a la revisión post-implementación o RPI de la aplicación de la NIF 9, instrumentos financieros, ahí se discutieron los hallazgos que se obtuvieron de la RPI relacionados con los requisitos de la contabilidad de las modificaciones de activos y pasivos financieros y la aplicación del método de interés efectivo. Y dada la interrelación que existe o que puede existir con los potenciales hallazgos que surjan de la revisión post-implementación del deterioro en los instrumentos financieros, mejor dicho, en la pérdida crediticia esperada, el IASB concluyó que cualquier decisión sobre iniciar algún proyecto de establecimiento de norma o mejora con estos hallazgos, es mejor esperarse para maximizar los beneficios de realizar toda una modificación a la norma NIF 9 hasta que concluya la revisión post-implementación de lo que se refiere al deterioro. Con esto, pues obviamente buscan maximizar los esfuerzos y minimizar cualquier riesgo de una potencial mejora posterior a estas modificaciones que surgieran de estas revisiones post-implementación. Por lo tanto, hasta el momento se quedan en stand-by los hallazgos de lo que fue aclaración de requisitos de contabilidad, de activos y pasivos, hasta no tener lo del deterioro. En cuestión del deterioro de instrumentos financieros de la NIF 9, precisamente y conforme al plan de trabajo aprobado en la segunda mitad de este año, se realizarán reuniones
con los diversos preparadores, auditores y usuarios de información para identificar cualquier asunto que se buscara tener mayor retroalimentación a través de una solicitud de información que se aplicará a principios del próximo semestre del 2023. Entonces, prácticamente ahorita van a empezar con la recopilación de información. Nos vamos con el proyecto de activos financieros para cobrar principal e intereses, y ahí en este proyecto se aprobó precisamente el avance que se ha tenido con respecto a una aplicación consistente en la normativa de instrumentos financieros por cobrar principal e intereses. Recordemos que en junio se acordó que no deberían desarrollarse requisitos específicos para características vinculadas con ASG, pero que se deberían proporcionar orientaciones para la aplicación del concepto de un acuerdo básico de préstamo. Respecto a otro de los proyectos que trae el IASB, es instrumentos financieros con características de capital. Debido a que la NIC 32, instrumentos financieros, presentación, no contiene requisitos generales sobre esta reclasificación entre pasivos financieros e instrumentos de capital cuando no se producen cambios en el contenido de las cláusulas contractuales se da lugar a una clasificación diferente, se sigue trabajando una propuesta. Aquí se aprobó el avance que está teniendo el grupo y no emiten aquí ahorita opinión alguna.